Voy a pedir a Patricia, por favor, que nos pueda dirigir en la oración inicial y luego le damos todo el tiempo a nuestra invitada especial. Disculpe, hermanos, que le estaba diciendo a mi esposo que iba a orar. Oremos, hermanos. Padre nuestro, Señor, que estás en el cielo, Señor querido, queremos darte infinitas gracias, Señor, porque nos das la oportunidad de poder compartir como hermanos y también nos das la oportunidad, Señor, de poder aprender más de ti. En esta noche, sin duda, nuestra hermana, Señor, invitada en este día, que tendrá la palabra, te suplicamos, Señor, para que tu Santo Espíritu, Señor, esté con ella, para que le dé, Señor, su sabiduría desde lo alto para poder explicar tu palabra. Señor, te ruego que tu Santo Espíritu también esté con cada uno de nosotros para poder recibir el mensaje de esta noche. Dios mío, también te quiero suplicar por cada pedido, Señor, que hay en el corazón de cada uno de nosotros, los que se han hecho audibles, Señor, y también los que no se han hecho audibles. Señor querido, también te quiero suplicar por todas las personas que en este momento, nuestros hermanos y nuestros amigos que están viendo en este programa a través de YouTube. Queremos rogar, Señor, una bendición especial para cada hogar. Queremos suplicar una bendición especial para cada familia, Señor, que representa ese hogar. Que tu paz y tu bendición sea con cada uno de ellos, con cada uno de nosotros también. En el nombre santo de nuestro Señor Jesús, te agradecemos y te rogamos todo. Amén. 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 Gracias, Patricia, por la oración. Así que dejamos a nuestra invitada con el tema a desarrollar. Y gracias, Jorge, gracias por la invitación. Un placer estar en esta noche con ustedes. Así que espero que la reflexión que voy a tener para ustedes y para todos los que se puedan conectar y escucharla nos pueda servir de ayuda y en estas horas primeras del sábado nos puedan acercar más a Dios, nuestra de soluciones, nuestra esperanza y poder. Titulado la reflexión para Eche, cuando los vientos soplan contrarios. Y quisiera hablarles hoy de algunos aspectos que nos pueden ayudar a fortalecer esta fe, que nos pueden ayudar a evitar naufragar en ese mar de la duda, de la desconfianza en el poder de Dios cuando pasamos por momentos de adversidad, cuando pasamos por momentos difíciles. Y lo voy a hacer a través de una historia que yo sé que casi todos ustedes conocen y se encuentra en el Evangelio según San Mateo, el capítulo 14 a partir del versículo 22. Y fíjense ustedes que a veces relacionamos la presencia de Jesús a las circunstancias, digamos, positivas de nuestra vida, a las circunstancias donde todo parece florecer, donde todo está bien, y ahí nosotros podemos identificar, oh, Jesús está presente en mi vida, nos está bendiciendo, el poder de Jesús está con nosotros. Pero a veces cuando cosas que no nos gustan, cuando las cosas no salen como nosotros deseamos, cuando nos tocan enfrentar problemas, a veces tenemos ideas equivocadas y comenzamos a dudar y comenzamos a pensar, o tal vez por alguna situación la presencia de Dios no está conmigo en este momento, tal vez me he equivocado, tal vez he hecho algo incorrecto y Jesús me ha abandonado. Y precisamente analizar esos aspectos son lo que quisiera en esta noche, ¿verdad? En esta reflexión que voy a tener con ustedes. Y para eso me gustaría analizar un poquito el contexto donde está sucediendo esta historia. Y precisamente la historia sucede después de un día de esos súper positivos, de un día de esos donde todo salió bien, donde las multitudes vinieron a Jesús con sus problemas, con sus circunstancias, donde vinieron muchos enfermos, muchas personas con situaciones prácticamente imposibles, y Jesús no enfermo a él, al final ya de
en la tarde, donde los mismos le dijeron a Jesús, mira, se está haciendo muy tarde, nosotros no tenemos solución para comer a toda esta multitud, así que despídelo para que ellos busquen comida en algún lugar. Desde la perspectiva de los discípulos, esa situación no iba a poder ser solucionada, porque ellos imposible que humanamente pudieran alimentar de dónde a 5,000 personas. Y Jesús les demuestra ese día el gran poder que actuaba a través de él aquí en la tierra. Así que allí, con aquellos 2 peces y aquellos 5 panes que el niñito le dio, Jesús hizo el gran milagro y alimentó a toda la multitud. ¿Qué sucede? Que en ese momento que la multitud ve este despliegue de poder de parte de Jesús, comienzan a decir, oh, este es el hombre que nosotros estábamos esperando, porque nosotros estábamos esperando un Mesías que viniera a solucionar todos nuestros problemas y que tuviera un poder tan grande que fuera superior al poder romano que le en ese momento. ¿Y qué pasa con la multitud? Pues la multitud quiere aclamar a Jesús como su líder, y Jesús se deshace de ese momento emocional, porque él sabía cuál era su misión. Él sabía que su misión iba más allá que un momento de gloria en esta tierra, que un momento de demostración de poder en esta tierra, sino que él vino a hacer una obra más grande. ¿Y qué sucede con los discípulos? Los discípulos se frustran porque Jesús no estaba cumpliendo las expectativas según ellos pensaban. Los discípulos también creían y querían que Jesús hiciera un gran líder que los liberara a ellos y que pudiera solucionar todos los problemas sociales, políticos, económicos que ellos tenían. Y los discípulos estaban súper frustrados con Jesús. Y precisamente a veces eso es lo que nos sucede a nosotros, que tenemos expectativas de cómo Jesús debe actuar en nuestras circunstancias, de cómo Jesús debe actuar en nuestras realidades. Y cuando Jesús no actúa precisamente como nosotros lo deseamos, comenzamos a desanimarnos, comenzamos a frustrarnos, comenzamos a preguntarnos por qué nos pasan estas cosas si Jesús tiene todo el poder, si Jesús está en nuestras vidas. Y decimos, como le dijo Marta a Jesús cuando su hermano Lázaro fallece, le dijo, si hubieses estado aquí, mi hermano, que no hubiera muerto. Y a veces nosotros decimos, si Jesús estuviera en mi vida, no me estuviera pasando esto que me está sucediendo hoy. Y a través de la historia, eso que sucede después de todos estos sucesos, nosotros podemos ver algunos aspectos muy importantes que nos pueden a nosotros ayudar a entender con un poco más de claridad los propósitos divinos y a mantener fe firme, constante. Y aspecto que me gustaría comentar es que Jesús nunca nos abandona, aunque las circunstancias indiquen lo contrario. Yo sé que a través de esta pandemia todo ha cambiado, y además de la pandemia tenemos nuestros propios problemas personales, nuestros problemas familiares. Yo sé que muchos pueden estar ahora mismo luchando con una situación económica, o que pueden estar luchando con un problema familiar, o con un problema con sus hijos, o con un problema en el trabajo. Pero en medio de todas esas circunstancias, en esta noche, a mí me gustaría recordar a través de este relato y la palabra de Dios que Jesús nunca nos abandona, aunque las circunstancias en lo contrario. Y para eso vamos a leer allí en el capítulo 14, si tienen sus Biblias, los versículos del 22 al 24, que dicen: enseguida Jesús hizo, enseguida, es decir, después de esto que les acabo de contar que había sucedido, Jesús hizo que los discípulos subieran a la barca y se le adelantaran al otro lado mientras él despedía a la multitud. Después de despedir a la gente, subió a montaña para orar a solas. Al anochecer estaba allí solo y la barca ya estaba lejos de la tierra, zarandeada por las olas, por viento le era contrario. Y por eso titulé la reflexión de esta noche: cuando los vientos soplan contrario.
En primer vemos que Jesús es el que le da la orden a los discípulos, ¿verdad? Que se monten en aquella barca y que se adelanten y él se queda y no va con ellos. Y los discípulos siguiendo el consejo de Jesús, obedeciendo la orden de Jesús, se encuentran en el medio del lago, según ellos, sin Jesús y además enfrentando una tormenta que amenazaba con quitar la vida. A veces nos vemos frente a circunstancias muy, muy difíciles. A veces nos vemos en circunstancias que decimos, esta circunstancia no es la salida. Esta circunstancia va a traer lo peor, lo más trágico, lo más difícil a mi vida. Y al parecer Jesús pues no ha hecho ni puede hacer nada de estas circunstancias. Y a través de esta historia podemos aprender que todo lo que nos sucede cuando nosotros tenemos nuestra vida en las manos de Dios, trabaja para bien, para nuestro bien, de acuerdo los propósitos divinos. En la misma palabra Jesús nos dice que a veces no entendemos sus caminos porque sus caminos son mucho más altos, ¿verdad? Que nuestros caminos. Jesús estaba preparando a sus discípulos no para una gloria temporal y momentánea. Jesús estaba preparando a este grupito de hombres que parecía que no tenía, ¿verdad?, lo que requería para llevar a cabo esa gran obra que era implantar el reino de los cielos aquí en la tierra. Jesús los estaba equipando y Jesús sabía que ellos iban a pasar por circunstancias muy difíciles y que en medio de esas circunstancias la única forma en la cual ellos podrían vencer y ellos podrían sobrevivir deshaciéndose de toda la confianza humana, de toda su sabiduría humana, de todas sus destrezas humanas, abandonándose por completo y confiando por completo en el poder de ese Dios soberano. Y por eso Jesús se queda acá y permite que ellos vayan en la barca y permite que esta tormenta hasta cierto punto azote la barca y comience a despertar toda esa inseguridad en la vida de aquellos hombres en los cuales él estaba depositando todo su trabajo, ¿verdad? De instruir para que fueran sus representantes aquí en la tierra. La duda a veces empaña nuestra fe. ¿Por qué los discípulos tenían tanto miedo? Ellos tenían tanto miedo porque de repente, cuando sucedieron todas estas cosas en el día, en vez de su conversación estar centrada en la manifestación que Jesús había hecho de ese poder sobrenatural, en vez de su conversación estar centrada en que si Jesús alimentó con tan poquita comida a 5,000, si Jesús pudo sanar a estos enfermos que prácticamente tenían enfermedades incurables, ese Jesús fue el mismo que nos dio la orden, ese Jesús fue el que nos mandó a montarnos en este barco y ese Jesús es el que seguirá el control, aunque yo no lo pueda ver, aunque las circunstancias demuestren lo contrario. Pero en ese momento los discípulos estaban en otro tipo de conversación. Los discípulos dudar si Jesús sería el Mesías o no sería el Mesías. ¿Por qué Jesús no había aceptado la propuesta de la multitud de hacerlo líder en ese momento? No había tomado todo. Y mientras se enfocaban de la verdadera misión del Mesías, su fe se empeñaba, su fe iba debilitándose y en el momento de la tormenta tenían tanto miedo que no veían una posible solución. Y a veces a nosotros nos pasa lo mismo. Comenzamos a mirar a las circunstancias, comenzamos a ver todo lo que está sucediendo a nuestro alrededor, comenzamos a nuestra energía, nuestros pensamientos, nuestro tiempo, a veces hasta tarde en la noche, ¿verdad? Que no nos podemos dormir porque nuestros pensamientos están centrados en la duda, en qué va a suceder el día de mañana, qué tal si nos enfermamos, qué tal si nos pasa esto, qué tal, y no nos centramos en las cosas grandes
que Jesús ha prometido, en las cosas grandes que Jesús ha hecho en nuestras vidas. A veces aprendemos lecciones de quien menos esperamos. Como padres pensamos que nosotros le damos todas las lecciones habidas y por haber a nuestros hijos, pero ellos nos enseñan a nosotros. Uno de estos días, mi hijo mayor, yo estaba pues un poco hablando con él sobre alguna circunstancia que me tenía muy preocupada y él me dice: mami, me asombra que hayas pasado tantas situaciones difíciles y que te haces ahora frente a esto. Es tan pequeño frente a todo lo que tú has vivido. Y me hacía mención de ese tiempo donde pasamos 5 fronteras con ellos chiquititos por el medio de la selva para llegar aquí a Estados Unidos y hacer todo lo que hemos hecho hoy, porque solo por el poder sobrenatural de Dios estamos en este lugar. Así que las dudas empañan nuestra fe, pero las crisis en las manos de Dios se convierten en oportunidades, porque solamente a veces en esos momentos difíciles de crisis es que Dios puede hacer obras únicas, transformaciones únicas, llevarnos a otro nivel espiritual en nuestra vida. Ahí es donde nos abandonamos y decimos: Señor, ya no puedo más con este dolor, ya no puedo más con esta circunstancia, ya no puedo más con este sufrimiento, ya nada está bajo mi control, ya perdí todo el control. ¿Qué voy a hacer, Jesús? No puedo hacer nada, solo puedo cederte todo esto a ti y dejártelo en tus manos, porque la carga pesada y no puedo con ella. Y ahí es donde Jesús actúa, donde Jesús tiene la oportunidad de demostrarnos cuán grande es su poder. Por eso a veces cuando llegan las crisis en la familia nos permiten identificar nuestros errores, nuestras debilidades, nos llevan a ser más humildes, a pedir perdón, a rehacer cosas, reajustar cosas que teníamos suelta. Por eso cuando llegan las crisis económicas nos ayuda a identificar cuáles son las prioridades, nos ayudan a identificar que no dependemos de nuestros esfuerzos o de nuestro trabajo, sino que hay un sustentador que está por encima de todo eso, que es el que nunca nos abandona. A veces cuando llegan las crisis con nuestros hijos, nos ayudan a buscar más a Dios para parecernos más a Él, para reflejar más su carácter. ¿Cuántas veces equivocamos y ejercemos más, digamos, la vara para corregir que la gracia para perdonar, que es lo que Jesús nos provee cada día? Y así en los momentos de crisis es donde el Señor nos va reeducando, donde nos va reformando, donde nos va cambiando, donde nos va transformando para su gloria y para su honra, y para que podamos ser una luz en medio de las tinieblas de este mundo y podamos implantar ese reino poderoso de los cielos entre los seres humanos en esta tierra. Y Jesús no actúa a veces en nuestro tiempo, pero Él nunca llega tarde, y eso es algo que debemos tener siempre presente. Fíjense que los discípulos pensaban que ellos estaban solos porque Jesús se había quedado allá y los había mandado, y ahora ellos estaban en medio de la tormenta y ellos no veían a Jesús por ningún lado. Y fíjense que es muy fácil perder la perspectiva divina cuando nosotros estamos pasando por un momento de crisis. Ahí a veces lloramos, a veces vamos a buscar en alguien refugio porque pensamos de alguna forma Jesús no tiene la solución para esa circunstancia tan difícil nos ha tocado vivir. Pero fíjense, el momento y el versículo 25. A leer ahí el versículo 25 dice: en la madrugada Jesús se acercó a ellos caminando sobre el agua, y cuando los discípulos lo vieron caminando sobre el agua, quedaron, como dice esta versión, quedaron aterrados. Y hay otras versiones que dicen que Jesús llegó a la 4ª vigilia de la noche. Es decir, ya ha pasado, los discípulos habían pasado mucho tiempo, mucho tiempo tratando de vivir por mismo. Acuérdense que habían pescadores, sabían cómo remar, sabían cómo andar en el mar, sabían cómo pescar, pero ya a ese punto ellos se dieron cuenta que estaba todo perdido según las fuerzas que ellos tenían y el conocimiento que ellos tenían. A veces Jesús llega
en la cuarta vigilia de la noche de nuestros problemas, de nuestra vida. Esa cuarta vigilia cuando ya perdimos toda confianza en que el problema se iba a solucionar, cuando ya lo vimos como un imposible. Y Jesús llega a la cuarta vigilia porque Jesús nos quiere demostrar que solamente por su poder sobrenatural es que ese problema va a tener solución. Así que cuando los médicos dijeron que no, cuando tu jefe te dijo que no, cuando ya los expertos dijeron que ese problema no tenía solución, en la cuarta vigilia de la noche, es cuando Jesús llega para demostrarnos cuán grande es su poder. Y precisamente en esta historia lo que se realza es el poder de Jesús en medio de las circunstancias difíciles. Y decía que Jesús a veces no actúa en nuestros tiempos, porque los discípulos tal vez querían que Jesús llegara en el momento que comenzó la tormenta, pero Jesús llegó cuando ya ellos estaban agotados de sus propios esfuerzos de luchar en medio de la tormenta, porque quería enseñarle algo de valor eterno. Y a veces no es hasta que llegamos a ese punto que nuestra disposición a aceptar la voluntad de Dios no está presente. Es cuando llegamos a ese punto que decimos, Señor, sea tu voluntad, no la mía, me rindo. Ya no quiero que sea más como mi voluntad, sino que sea como la tuya. La historia también nos enseña que no conocemos todos los recursos de Dios porque su poder es ilimitado. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. A veces nosotros decimos, no, ya este problema no tiene solución, porque ya he intentado tantas veces, ya he intentado todo lo que yo sabía, ya yo he hablado con todo el mundo, ya yo he ido a todos los lugares que podía haber solución, pero en esta historia nos recuerda que los recursos del cielo a disposición de los hijos de Dios son ilimitados. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Por eso nos dice la historia que Jesús en la manera que los discípulos menos lo esperaban. A veces Jesús llega a nuestra vida de la manera que menos lo esperamos. Se los dispensaron a estar aterrados. ¿Qué es esto? Un fantasma. ¿Cómo es que Jesús jamás lo habíamos visto caminando sobre el agua? ¿Quién es este que se acerca a nosotros caminando sobre el agua? A veces hay cosas que no esperamos en nuestra vida y cuando no queremos aceptar, ¿verdad?, que vienen de parte de Dios porque tal vez no las reconocemos. No reconocemos a Jesús en el dolor, no reconocemos a Jesús en el sufrimiento, no reconocemos a Jesús en pruebas de la vida, pero a través de las historias de la Biblia podemos ver y observar que esos grandes hombres y mujeres de Dios se formaron en la escuela, como digo yo, de la adversidad. Allí vemos a Daniel separado de su familia, yendo como un esclavo a servir en un reino pagano. Un Daniel que por ser fiel a Dios es arrojado al foso de los leones. Él no sabía que iba a estar vivo al día siguiente, pero por fe se abandonó a la voluntad de Dios. Prefirió confiar y tener fe cuando los vientos soplaron contrario que abandonar la duda y a la desesperanza. También podemos ver la vida de José. Qué triste, ¿verdad?, ser vendido por sus propios hermanos. Qué triste ser fiel y por ser fiel que te acusen injustamente y te metan a la cárcel. Qué triste es estar en la cárcel y hacer el bien a tus compañeros allí de la cárcel y que se olviden de ti. Pero Dios llega tarde. Él llega en el momento oportuno, en el momento preciso y en el tiempo perfecto de Dios. José sale al propósito para el cual Dios lo había llamado. También podemos ver el ejemplo de los jóvenes hebreos. Allí, por ser Dios y no arrodillarse frente a la estatua donde son arrojados.
son arrojados al horno de fuego. Pero fue precisamente entre las llamas del horno de fuego donde tuvieron la manifestación más poderosa de aquel cuarto personaje que no era más que Jesús caminando con ellos entre las llamas. Y a veces es ahí, en ese horno de prueba, en esa circunstancia difícil, donde Jesús hace su mayor demostración de poder y su mayor demostración de amor en nuestras vidas. Y no quiero como extenderme mucho, ya voy hacia el final de la historia. Y el otro aspecto que quiero dejarles es que el poder de Dios es soberano. Y cuando digo que el poder de Dios es soberano, es que su poder está por encima de cualquier tormenta. Su poder está por encima de cualquier poder en este mundo. Su poder está por encima de los mismos poderes del infierno, porque Él lo venció en la cruz del Calvario. Y todo lo que pasa en nuestra vida cuando estamos en las manos de Dios es porque Dios lo permite, no porque alguien le quitó de repente el poder a Dios y comenzó a hacernos daño fuera del control del plan y el propósito que Dios tiene para nuestra vida, aunque a veces es difícil de entenderlo y yo sé muy bien de lo que estoy hablando, aunque tal vez no pueda contar todos los detalles. Y ahí en el versículo 27 me encanta la expresión de Jesús cuando ellos comienzan a gritar y a decir, es un fantasma, gritaron de miedo. Pero Jesús les dijo enseguida para calmarlos, ¿verdad? Cálmense, soy yo, no tengan miedo. Y a Jesús ahí usa esa expresión que ha usado a través de todos los tiempos, desde allá cuando le habló a Moisés, yo soy el gran yo soy. El Dios de tus antepasados, el Dios fiel, el Dios de ayer, el Dios de hoy y el Dios de la eternidad. Yo soy ese Dios fiel al pacto con mis hijos, fiel al pacto con mi pueblo, que no puedo fallar porque no está en mi naturaleza. Soy un Dios completamente fiel. Y cuando Jesús usa esa expresión, a Pedro le da como valor, ¿verdad? Y le dice, si eres tú, déjame que yo camine igual que tú por el agua. Y ahí Jesús le da la orden a Pedro. Y fíjense qué interesante que son dos órdenes de Jesús que finalmente parece que fallan. Jesús le da la orden a los discípulos que vayan y se meten en el lago allí en la barca y de repente viene una tormenta que parece que lo va a destruir todo. Y ahora Jesús le da la orden a Pedro, le dice, ven caminando. Y de repente cuando el viento choca con la cara, el cuerpo de Pedro comienza a sentir miedo y entonces quita la vista de Jesús y comienza a hundirse. Y ese es el último aspecto que quiero compartir con ustedes para que su fe se fortalezca en esta hora y la mía también, que Jesús actúa acorde a su fidelidad, no a la nuestra, porque Pedro dudó. Pedro tuvo miedo, los discípulos también, pero en el momento que dice aquí la historia que Pedro clama, a pesar de que Pedro le faltó la fe, a pesar de que Pedro quitó la vista de Jesús, cuando dice, Señor, sálvame, dice acá mi Biblia, que es la Nueva Versión Internacional, enseguida Jesús le tendió la mano y sujetándolo, lo reprendió y lo puso ¿dónde? En la barca. En el mismo momento que Pedro clama, Jesús hace su acto de salvación para Pedro. Y ya terminando, me gustaría dejar con ustedes que lo que Jesús, el punto central de esta historia, no estaba en que no iban a llegar tormentas a la vida de los seguidores de Jesús. No estaba en que como seres humanos sus discípulos sintieran o no miedo, porque a veces decimos, no, si yo creo en Dios y tengo una fe firme, no puedo sentir miedo, porque si siento miedo, Jesús no va a actuar. No es así. Los discípulos tuvieron miedo. Pedro tuvo miedo también. No estaba en que los discípulos no tuvieran la habilidad de reconocer al maestro. Los discípulos ni siquiera se dieron cuenta que era Jesús, pensaban que era
un fantasma, no le reconocieron en la forma que Jesús eligió llegar hasta ellos. No estaba en que Pedro no pudo sostenerse sobre las aguas. A veces tropezamos y caemos en este camino de seguir a Jesús. A veces fallamos, a veces nos equivocamos, a veces resbalamos como le pasó a Pedro, que comenzó a hundirse. El punto central de toda esta historia estaba en revelar el gran poder y soberanía divina. Estaba en revelar el carácter de un Dios fiel, lleno de gracia y amor, que no nos abandona en medio de las tormentas. Estaba en revelar la disposición de Dios a rescatarnos en sus brazos de amor cuando nos estamos hundiendo. El punto central estaba en enseñar a sus discípulos cuál era su única forma de seguridad en esta vida. Su fuerza, como la de nosotros, no dependía de cuán bien ellos supieran remar, cuán experimentados fueran en la pesca, cuánto supieran nadar. Estaba en no quitar la vista del maestro. Estaba en su dependencia absoluta y constante de Jesús. Y vemos allí, se reprende y le dice a Pedro, ¿por qué dudaste? ¿Por qué tuviste tan poca fe? Pero finalmente Jesús les enseña esta lección tan grande que les ayudaría a ellos a proclamar este gran evangelio con poder y a transmitir esa enseñanza hasta los días de hoy para nosotros, porque esa enseñanza es para nosotros hoy, lo que vivimos en medio de un COVID-19, lo que vivimos en medio de esta inseguridad, que no tenemos control de las circunstancias que están ocurriendo a nuestro alrededor hoy en día. Como los discípulos tampoco tenían el control de las circunstancias que estaban rodeando la barca, de la tormenta que estaba azotando su vida en ese momento. Jesús le demostró que él sí estaba al control y que su poder era superior a la tormenta. Por eso termino en esta noche, pues instándole a no dejar que la duda los paralice, sino que podamos confiar en Dios a pesar de cualquier circunstancia que nos toque vivir. Y como dice allí en Habacuc 3, del 17 al 19, dice, aunque la higuera no florezca, ni haya frutos en las vides, aunque falle la cosecha del olivo y los campos no produzcan alimentos, aunque en el aprisco no haya ovejas, ni ganado alguno en los establos, aún así yo me regocijaré en el Señor, me alegraré en Dios, porque Él es mi único libertador. Isaías 43 del 1 al 2 dice, pero ahora así dice el Señor, el que te creó a ti. No sé los nombres de todos ustedes, pero ustedes pueden repetir allí su nombre. El que te formó. No temas, porque yo te he redimido. Te he llamado por tu nombre. Tú eres mío. Cuando cruzas las aguas, yo voy a estar contigo. Cuando cruces los ríos, no te cubrirán sus aguas. Cuando camines por el fuego, no te quemarás, ni te abrazarán las llamas, porque yo soy el Señor tu Dios, el Santo de Israel, tu Salvador. Jesús no envió a sus discípulos a cruzar el lago para dejarlos morir en medio de la tormenta. Jesús no le dio la orden a Pedro para dejar que se hundiera en aquel lago y se ahogara. Jesús nos llamó a cada uno de nosotros para dejar que nos hundamos en medio de nuestras circunstancias, sino que Él ha prometido que va a ser esa ayuda inmediata, esa ayuda segura, que va a estar a nuestro lado, a pesar de las circunstancias que nos toquen vivir. Así que el Señor les bendiga a todos los que se han conectado en esta noche, allí donde estás. Tal vez yo no conozco cuál es tu circunstancia personal, no conozco cuál es tu batalla, momento, no conozco cuál es tu problema, pero Jesús sí lo sabe. Ese Jesús que es desde allá, ¿verdad? Desde la orilla, se quedó observando cuál era la situación que tenían sus discípulos. Ese Jesús sabe hasta los detalles más íntimos de
tu vida. Y no solo que lo sabe, sino que está dispuesto a actuar en el momento indicado para mostrarte la salida, para ayudarte a sobrevivir esa tormenta y para traer solución. Así que Dios los bendiga. Ha sido un placer compartir esta porción de la palabra de Dios y esta enseñanza con ustedes. Que Dios les ayude a permanecer fieles y confiados en Él, aunque los vientos soplen contrarios. Amén. Qué hermoso mensaje hemos recibido hoy día. ¿Ya? Le agradecemos, pastora, por su palabra, por su mensaje y también por la disposición